como les digo, tenía una relación amor-odio con ella, que yo me la pasaba, la seguía, la dejaba de seguir, la seguía, la dejaba de seguir. Me sentía identificada con algo que decía, de repente la odiaba porque algo me hacía sentir culpable de lo que ella decía. Conéctate con información poderosa para crear tu propia maternidad y que puedas vivirla con libertad y tranquilidad. Yo soy Mamá Nicole y esto es Maternidad Power, el podcast para mamás auténticas. Hola mis queridas mamás, bienvenidas una vez más a Maternidad Power, el podcast para mamás auténticas. Yo soy Mamá Nicole y te recuerdo mis redes sociales, @mamanicole, y mi página web mamanicole.com, que a través de ahí podemos estar conectadas y puedes conocer el resto de mis recursos. Hoy vamos a hablar, el título del podcast del episodio de hoy es Explorando la culpa, porque hay cosas que me hacen sentir culpable. Es decir, que vamos a hablar de un súper temazo que es la culpa. Este tema es tan complejo y hay tantas cosas para hablar de él, que tengo una masterclass de 1 hora dedicada exclusivamente a la culpa, lo que genera y cómo podemos gestionarla, que si te interesa te voy a dejar toda la información aquí abajo en la descripción. Pero bueno, dicho esto, decidí traer este tema porque siento que demasiadas madres están constantemente lidiando y cargando con un sentimiento de culpa que afecta un montón, que las hace sentir chiquitas, que les impide en algunos sentidos también hacer cosas que son beneficiosas para ellas o para sus hijos, pero están como muy limitadas por este sentimiento de culpa constante. A veces me he preguntado si es porque nosotras de manera más natural o la manera como nosotras interpretamos el entorno y todo eso como mujeres tenemos una tendencia más a vivir la culpa o a hacernos responsables de cosas que no nos pertenecen y por eso nos sentimos culpables, o también me he planteado si es que la sociedad nos ha llenado de tantas expectativas que bueno, ahorita nos sentimos culpables por todas. He llegado a la conclusión que es una mezcla de ambas. Les quiero contar una historia capaz agridulce, o sea que es una parte cómica pero a la vez tiene su parte triste. De hace 6 años, cuando mi hijo mayor tenía 6 a 8 meses por ahí, y que yo tenía una relación amor-odio con alguien que posiblemente conozcan, seguro saben quién es, Erika, @prolactancia, que en ese momento, como les digo, tenía una relación amor-odio con ella, que yo me la pasaba, la seguía, la dejaba de seguir, la seguía, la dejaba de seguir, me sentía identificada con algo que decía, de repente la odiaba porque algo me hacía sentir culpable de lo que ella decía, y estaba en una dinámica constante que, les adelanto, después nuestros caminos se cruzaron a nivel profesional. Ella fue mi profesora en la certificación en lactancia y bueno, a día de hoy la adoro y te mando un saludo, Erika, aprovecho y te mando un saludo. Pero bueno, esta fue una situación, ahorita lo cuento con mucha gracia porque en ese momento yo estaba sufriendo con el sueño de mi hijo, o sea, pero cuando les digo sufriendo es verdad que pueden haber retos, pero el sufrimiento de verdad es opcional, y yo en ese momento estaba sufriendo a toda norma, pasándola mal, llorando, agobiada, o sea, era una cosa muy fuerte. Y en parte, ¿por qué? Porque estaba hasta arriba de mitos con el sueño infantil. Yo no sé quién me dijo a mí, no sé quién fue, le agradezco profundamente por el comentario, que los bebés dormían mal hasta los 3 meses y que después de eso ya ellos dormían perfecto. Y yo tenía eso tatuado en mi mente, esperando, casi que contando los segundos para que mi hijo cumpliera 3 meses y encontrarme con que después viene la regresión de sueño y duermen hasta peor. Estaba súper agobiada, la estaba pasando súper mal y decidí contratar a una sleep coach. Me van a tener que disculpar, pero fue de las peores experiencias que he tenido en mi maternidad. Fue una típica sleep coach que simplemente me decía cuánto tiempo tenía que dejarle llorar, que era de poquitos, que si 1 minuto, que si 2 minutos, que si no sé qué. Y en ese periodo de tiempo mi hijo lloraba, yo lloraba, papá Mikey, el pobre, ya no sabía qué más hacer para consolar la situación. Y claro, era una situación súper complicada. En paralelo, y vamos a ubicarnos, yo estaba sufriendo con el tema del sueño, pero a la vez estaba transitando mi vida con la lactancia materna. Entonces, evidentemente, seguía a muchas cuentas de lactancia, entre ellas la de Erika. Y es verdad que me daba muchísimos tips, me ayudaba un montón, me hacía sentir acompañada. O sea, en verdad, era algo que me ayudaba mucho en temas de lactancia. Pero cada vez que esta mujer maravillosa ponía un post sobre la importancia de no dejar a llorar a los niños, de atenderlos en la noche, de que ellos siguen siendo nuestros hijos y nosotras seguimos siendo madres aunque sean las 3 de la mañana, que hacía este tipo de reflexiones, o sea, yo me quería morir de la culpa, o sea, era una cosa que me ponía mal. Entonces aquí venía la relación amor-odio, la dejaba de seguir, después la volvía a seguir y así estaba.
En el primer episodio de esta temporada les conté un poco de mi historia y cómo fui transformándome de esa Nicole totalmente desempoderada, llena de mitos, llena de desconocimiento y sintiéndose culpable, a pues bueno, lo que soy hoy en día y cuál ha sido como mi ruta y todos estos pilares que me han ayudado a vivir la maternidad de una manera completamente distinta. Así que te invito a que escuches ese episodio porque te va a dar muchísimo más contexto. Pero bueno, ahorita, ya viendo para atrás, ya saliendo de esa perspectiva desde la culpa y de tomar decisiones que no estaban demasiado necesariamente alineadas con lo que yo quería, entiendo que hay una frase que yo la dije mucho en ese momento y que la recibo un montón de mamás que me siguen, que me comparten cosas y me dicen, mira este video, no sé qué, es que eso hace sentir mal a las madres, es que eso las hace sentir culpables. Tengo una noticia para darles. Nadie, ni nada puede hacerla sentir nada, ¿ok? Voy a repetir, nadie puede hacerte sentir ningún tipo de emoción. Lo que puede pasar es que algún post, algún comentario, algún lo que sea, alguna situación, se convierta en un disparador para hacer que se manifieste algo que tú ya tienes dentro. Y fíjense qué es importante esto, porque yo dentro de esta anécdota graciosa de relación amor-odio con Erika, yo depositaba en ella y en un post que era 100% genérico, que era para una audiencia de no sé cuántos miles de personas, yo le depositaba la responsabilidad de que ese post me estaba haciendo sentir culpable a mí. Y a mí nadie me puede hacer sentir culpable. Lo único que puede hacer en tal caso, una publicación o un lo que sea, es despertar en mí o disparar en mí esa culpa que ya estaba dentro. Yo sé que puede llegar a sonar un poco chocante cuando lo digo de esta manera tan frontal. Yo creo que si me lo hubiesen dicho a mí en ese momento de vulnerabilidad en el que estaba, no lo hubiese aceptado con mucha alegría. Sin embargo, quiero reiterar mi intención, y de verdad que lo hago con todo el cariño del mundo, de que cuando nosotros empezamos a reconocer estas cosas, nuestra visión, nuestra perspectiva cambia por completo. Entonces voy a poner el ejemplo, pobrecitas las suegras, en verdad yo a mi suegra la quiero muchísimo y no tengo nada en contra de las suegras, pero vamos a poner el ejemplo una vez más de la suegra. Si nosotros tenemos a nuestra suegra que nos hace comentarios y estos comentarios nos hacen sentir culpables, ¿realmente es culpa de la suegra que nosotros nos sintamos culpables? ¿Qué podemos hacer ahorita que entendemos que realmente no es ella la que me está haciendo sentir culpable a mí, sino que simplemente está haciendo algo que dispara algo que ya está dentro mío? ¿Qué hacemos? ¿La matamos? No, le agradecemos. Y yo sé que esa no se la esperaban, pero cuando nosotros reconocemos que las acciones o los comentarios de la otra persona lo único que pueden llegar a hacer es disparar en mí algo que yo necesito trabajar, ya ahí las cosas son completamente distintas. Podemos decir, oye, gracias suegra porque me acabas de hacer este comentario acerca de mi casa y esto me acaba de hacer sentir súper culpable, entonces ya entiendo que yo necesito trabajar en lo que sea que tengo que trabajar para que ese comentario me deje de afectar. Básicamente lo que les quiero decir, mamás power, mujeres maravillosas, que sé que si me están escuchando es porque lo quieren hacer mejor cada vez, es que cuando tú llegues a sentir culpa por algo y sientas que algo te está haciendo sentir culpable, valga la redundancia, mucho más que atribuirle la responsabilidad de tu culpa a otra cosa o a otra persona, tengas en cuenta que ese disparador lo único que te está diciendo es por favor revise. Es un cartelito de por favor revisar. Y en la medida que nosotras vamos transitando la vida, entendiendo que las cosas que nos disparan, lo único que nos hacen es el favor de ayudarnos a reconocer lo que tenemos que trabajar, te prometo que vas a vivir la vida de una manera muy distinta. Y no solo en la maternidad, en el trabajo, con tu jefe, con tu hermana, con la casa, con lo que sea que a ti te dispare, es posiblemente algo que tengas que revisar y que tengas que mejorar y que tengas que trabajar dentro de ti. Recuerda, y esto lo dije en el podcast pasado creo, o en el anterior, que no es tanto lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Y yo creo que es muy importante que cuando reaccionamos con culpa, entendamos que es algo que ya vive dentro de nosotras. ¿Cuál es la idea de todo esto? Que nosotros podamos hacernos la pregunta, ¿por qué esto me está disparando? ¿Qué decisión o qué acción he estado tomando yo que al conectarme con esta situación o con este comentario, con este post, se me dispara la culpa? En mi caso particular con el tema del sueño de mi bebé, que en ese momento era un bebé, yo claramente no me sentía cómoda con las recomendaciones que me estaba dando esta coach. Yo no me sentía cómoda con dejar llorar a mi hijo. Yo me acuerdo que en ese momento yo racionalizaba la situación. Yo decía, yo sé que esto está mal, pero a la vez es demasiado necesario que descansemos. Y lo trataba de racionalizar, pero es que yo ya, ya yo por dentro mío, y ojo que para las mamás que lo deciden hacer y que les hace sentido, yo no me puedo meter, pero yo estoy hablando de mí, de la vivencia que yo tuve en ese momento, de que en verdad a mis adentros no me gustaba, no me hacía sentir bien, no me sentía cómoda, pero aún así
y trabajé o accioné a través de la inercia. Entonces, yo siempre he dicho que la inercia es uno de los mayores enemigos de la maternidad, mucho más que los famosos opinólogos, mucho más que los mitos. O sea, de verdad que la inercia es un tremendo enemigo. ¿Por qué? Porque yo no contraté a esa coach porque a mí me hacía súper sentido, sino porque todas mis amigas lo habían hecho, en mi familia me lo recomendaban un montón. Sentía como que toda una ola de comentarios donde necesitas descansar y que esto no es normal y que no debería dormir así, que tu hijo no... O sea, como que el problema era que mi hijo tenía un problema para dormir y no que en verdad era un niño normal y que yo tenía que desarrollar herramientas para acompañar el descanso de él. O sea, era mucho como que las cosas que tenía a mi alrededor, y de verdad que fui cero auténtica. Yo creo que ha sido el punto más bajo, o sea, de menor autenticidad que he tenido en mi maternidad, donde literal tomé acciones en algo y pagué dinero durísimo, además, por una asesoría de sueño que lo que hizo fue hacerme sentir miserable y hacer sentir a mi hijo súper mal, y que evidentemente, o sea, no lo recomiendo, no para nada, y me arrepiento incluso de haber hecho algo así, aunque a día de hoy se ha convertido en un aprendizaje. Pero fíjense que yo estaba tan afectada por mi propia decisión, o sea, era yo la que estaba tan incómoda, que solo hacía falta un post genérico dirigido a miles de personas que no tenían nada que ver conmigo, y eso me hacía a mí sentir culpable. Y ojo, que quiero hacer un inciso con mi historia con Erika y tal, que no se trata de estar constantemente siguiendo cuentas que sabes que te hacen mal, porque eso también es parte de uno mantener la salud mental, o sea, no voy a seguir cuentas que sé que me disparan o que me hacen mal, pero te estoy dando la responsabilidad que antes de darle al botón de unfollow, tú te plantees por qué es que este comentario de esta persona te dispara, o por qué esto no te gusta, o por qué esto te genera malestar. Porque ahí podemos sacar información súper valiosa. Podemos sacar información de, ¿será que dispara algo que en verdad está dentro de mí y que en verdad no tiene nada que ver con esa persona? ¿Será que simplemente no conecto y está todo bien? ¿Será que en verdad tiene una opinión distinta a mí y yo no tolero la opinión distinta que tiene? Porque eso también es una opción. Entonces, antes de dar un follow, y esto es como un pequeño paréntesis que hago, yo creo que vale mucho la pena preguntarnos el por qué me genera malestar o el por qué me dispara. En resumen, nadie te puede hacer sentir culpable, solamente puede disparar una culpa que ya tienes dentro de ti, y en el momento que eso sucede, en el momento que se te dispara la culpa, vale demasiado la pena indagar, hacer ese proceso de autoexploración y empezar con esa, como siempre les digo, esa travesía de autoconocimiento que nos puede dar información valiosísima sobre nosotras mismas. E imagínense qué tal, y volviendo al ejemplo de la suegra, que llegue un buen día donde te haga el comentario que te hizo en un momento que te hizo sentir fatal, que te lo haga y que de repente no te importe. Es como si nada. ¿Por qué? Porque aquello que te disparaba ahorita dejó de hacerlo porque lo has trabajado en ti. ¿No sería maravilloso poder ir por la vida recibiendo información, que recibimos información constantemente y que simplemente hemos trabajado tanto nuestro mundo interno de que si algo nos dispara lo trabajamos, pero que ya cada vez menos cosas nos disparan? Eso sería, o sea, obviamente sería el ideal, y creo que es una meta interesante a tener de aquí en adelante, y sobre todo en la maternidad, de entender de que nadie te puede hacer sentir culpable, sino que ya son todas cosas que viven dentro de ti. Me encantaría que lo intentes, me encantaría que me cuentes qué tal, y pues bueno, con esto damos por terminado este episodio del podcast. Espero que te haya gustado. Si fue así, recuerda que me ayuda demasiado que me dejes tu review o que me cuentes qué tal te ha parecido, me dejes tu opinión, escríbeme a @soymamanicol. También, evidentemente, si no quieres perderte ninguno de los episodios, suscríbete para que te avise cada vez que suba un nuevo episodio. Y pues bueno, evidentemente lo que más me ayuda es que compartan, ya sea en tus historias, entre tus amigos. Si sientes que esta es una información de valor que te ha ayudado, estoy segura que también puede ayudar a gente cercana a ti. Así que bueno, te agradezco demasiado por escuchar, te agradezco demasiado por el apoyo, y espero de corazón que estas reflexiones te hayan sido de utilidad. Nos vemos la semana que viene. Bye. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, y si este podcast te gusta y lo quieres apoyar, puedes hacerlo al suscribirte, compartiendo el contenido y dejando tu review. Recuerda que también mis puertas estarán siempre abiertas para que te unas a el Team Crianza Power o a cualquiera de mis cursos. Hasta la próxima. Bye.